cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad, hay libertad. Eres santo y poderoso Dios, eres fuego y a la vez amor, eres dueño de toda nación, la palabra en acción, tus promesas se hacen realidad, tu verdad me da la libertad, hay descanso en tu fidelidad, mi camino a la eternidad. Poderoso, poderoso Señor, soy testigo de tu gran amor y cantamos a una sola voz que tú eres Dios y eres todopoderoso. Eres santo y poderoso Dios, eres fuego y a la vez amor, eres dueño de toda nación, la palabra en acción, tus promesas se hacen realidad, tu verdad me da la libertad, hay descanso en tu fidelidad, mi camino a la eternidad. Poderoso, poderoso Señor, soy testigo de tu gran amor y cantamos a una sola voz que tú eres Dios. Poderoso, poderoso Señor, soy testigo de tu gran amor y cantamos a una sola voz que tú eres Dios y eres todopoderoso.
Vamos a comenzar entonces a compartir el tema que Dios preparó, que tiene que ver con la fe. Por más que sea un tema trillado, nosotros tenemos que seguir reflexionando acerca de la fe, porque es el único medio que estableció Dios para que nos comuniquemos con Él y también podamos disfrutar de sus beneficios y de las bendiciones. Es muy importante este tema y no podemos decir que ya lo conocemos extensamente, porque es un tema que tiene que crecer en nosotros. La fe tiene que desarrollarse. Y he titulado el tema de esta serie, que va a durar 3 domingos, basado en Marcos capítulo 6 del 30 al 44, 3 pasos para aprender a ejercer tu fe. Y hoy vamos a ver el primero. Así que entramos entonces en el desarrollo. Definición de la fe. Necesitas saber de qué se trata la fe. Y si alguien te pregunta qué es la fe, bueno, que tengas aquí claramente la definición. Mira lo que dice la Biblia al respecto, y está en el capítulo 11 de Hebreos, que es toda una galería de héroes de la fe. Ahí encontramos a todos los héroes bíblicos que sería bueno que tuviésemos el deseo de emular o imitar. Dice el texto de Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo espero con este mensaje enseñarte cosas que seguramente van a ser novedosas, y pido por supuesto que puedas recibirlas con mucha apertura. Fíjate lo que dice. ¿Qué es la fe? Pues es certeza de lo que esperás. ¿Qué esperás? Bueno, tiene que haber una convicción, porque lo que esperás todavía no está presente, no lo podés palpar, es algo que no se ve, y ahí entra la fe, para creer. Por eso hay personas que creen sin fe, creen y tiemblan, como dice la palabra de los demonios, y creen y dudan. Pero los que tienen fe creen con absoluta seguridad, con absoluta convicción, y pueden proyectarse porque ya han visto con los ojos del Espíritu lo que Dios le mostró. Por eso, presta atención, por favor, en ese sentido. Pensemos bien de nosotros. Acá hay un aspecto que no sé si lo sabías, pero dice Romanos 12:3, cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pensar de uno mismo con cordura es pensar con equilibrio, pensar bien, pensar realmente de la mejor manera. Sin embargo, vos sabés que hay muchas personas que piensan mal de sí mismos, se consideran a sí mismos basura, se consideran a sí mismos incapaces, inútiles, y se consideran a sí mismos poca cosa. Eso habla de una autoestima deficiente. Y luego dice, conforme a la fe que Dios repartió a cada uno. Dios ya nos dio la fe. Es un don de Dios la fe, además de un fruto, como dice Gálatas capítulo 5. Pero con respecto al don, nosotros tenemos que saber que ya nos ha dotado Dios con una medida de fe. ¿Cuál es esa medida? Bueno, nadie lo sabe, pero por si hubiese alguna excusa para que la gente diga, tengo poca fe, o mi fe no alcanza, o no es suficiente, la Biblia nos enseña que si tuviésemos fe del tamaño de un grano de mostaza, bueno, podríamos decirle a un monte, quítate y échate a la mar, y lo haría. Eso es como para tapar las bocas de aquellos que se justifican diciendo no tengo fe. Y yo, por lo menos en mi experiencia pastoral, escuché a muchas personas, me falta fe, no tengo fe. Bueno, quítate esa mentira del diablo de tu mente, porque no es verdad. Dios ya nos dio una medida de fe, y esa medida de fe está, escuchá por favor, que esto es lo nuevo que te quería presentar, está limitada a tu autoestima. O sea que nuestra fe va a estar determinada por nuestra autoestima. Si vos pensás bien de vos, bueno, obviamente que tu fe va a estar radiante, pero si vos pensás mal de vos, tu fe va a estar deficiente. Y es por eso que muchas personas, a pesar de ir a la iglesia, a pesar de que están leyendo la Biblia, no tienen fe para creer, sino que dudan y sufren con incertidumbres. Pero los que tienen fe tienen certeza, seguridad, convicción, y por supuesto tienen una autoestima correcta, equilibrada, piensan de sí con cordura,
no como el maligno quiere que pensemos, para no pecar por incredulidad. Todo lo que no proviene de fe es pecado, grábatelo, es pecado. Por lo tanto, si vos no tenés fe, estás pecando, estás sufriendo de incredulidad y la incredulidad te condena. No vas a disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Por la incredulidad. No estás creyéndole a Dios, ni estás creyendo que Dios puede bendecir tu vida o puede hacer milagros. Y muchas personas pecan en ese sentido. Recordá que el mundo no va a ser condenado por el pecado, va a ser condenado por la incredulidad. Las personas no creen en lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, de enviar a Jesucristo al mundo para morir por nosotros en la cruz y de salvarnos de nuestra vida sin sentido. Pero aquí está la clave para que nosotros podamos salir más que vencedores, la fe. Por eso Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. No tendríamos que proyectarnos en nada si no tuviésemos la fe de Jesús y fe que puede enfrentar los desafíos y ver a Dios obrar en medio de cualquier circunstancia. Para agradar a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te has preguntado si estás agradando a Dios? ¿Te has preguntado la forma de agradar a Dios? Bueno, aquí está la principal. Sin fe es imposible agradar a Dios. Las personas creen que agradan a Dios con leer la Biblia. Es un hecho y es necesario que leamos la Biblia. Las personas creen que agradan a Dios yendo a la iglesia y de hecho agradamos a Dios yendo a la iglesia. Pero ¿de qué vale que lean la Biblia y que vayan a la iglesia si no tienen fe? Eso desagrada a Dios. Y muchas personas que leen la Biblia y van a la iglesia no tienen fe para creer que Dios puede hacer grandes maravillas. Por eso tened cuidado en este sentido. Y lo que viene por delante todavía espero que te toque más por el hecho de que nosotros necesitamos agradar a Dios siempre, siempre, siempre. Y si vivís sin fe, sin esperanza, sufrís de incredulidad y eso te hace desagradar a Dios. Por eso no hay bendición y no puede haber plenitud ni vida abundante cuando se carece de fe para vivir la vida que le agrada a Dios. Para crecer en la fe, dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. Y fíjate aquí el punto que dice es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Fíjate que hay dos sentidos, uno físico y uno espiritual. El físico es que vos tengas oídos para oír las palabras, pero el espiritual es el oído que te va a permitir recibir la palabra de Dios, internalizarla y por supuesto permitir que esa palabra que llegó a tu vida produzca el fruto y no vuelva vacía. Dios quiere obrar en cada uno de nosotros y lo hace por medio de la fe. Y nosotros agradamos a Dios por medio de la fe. Por lo tanto, para crecer en la fe, tenemos que leer, estudiar, memorizar, reflexionar, obedecer la palabra de Dios. Y te hago una pregunta entre paréntesis. ¿La has leído a la Biblia hoy? Sigamos. Los 3 pasos que te quiero presentar en esta serie: equilibrio, administración y acción. Hoy vamos a desarrollar el primer paso, que es el equilibrio. Y están en este pasaje de Marcos capítulo 6. Dice el versículo del 30 al 33 de Marcos 6, y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte al lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían lugar de comer. Y se fueron en un barco al lugar desierto aparte, y los vieron ir muchos, y le conocieron, y concurrieron allá muchos a pie de las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Mirá qué importante en este sentido, porque aquí hay diferentes elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Después lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos
viendo las series que quiero presentarte, pero vamos a ver este primero. Definición de una persona equilibrada. Presta mucha atención, por favor. Son personas que actúan en forma racional, lógica, con buen juicio o sentido común. Mantienen la calma y son prudentes. Son coherentes en sus acciones y en la toma de decisiones. Si vos buscas la palabra equilibrio en el diccionario, te va a decir que es una persona inmovible que está sometido a fuerzas antagónicas, es decir, que se mantiene en el centro por más que a los costados tenga presión u opresión que tratan de sacarlo de su eje. La persona equilibrada se mantiene siempre en el centro y por supuesto no es vencido por esas fuerzas que los tratan de desubicar. Es muy importante que consideres este punto porque vamos a ver a dónde estoy apuntando y cómo Dios me guía para que hoy comparte este tema con vos. Equilibrio entre el hacer y enseñar. Equilibrio entre el trabajo y el descanso. Y equilibrio entre Dios y la gente. Así que vamos a ver entonces este primer punto. Debemos tener equilibrio entre el hacer y enseñar. Mirá lo que dice el versículo 30. Y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Qué curioso que este versículo sea casi igual al que Lucas, el evangelista Lucas, comenta en Hechos capítulo 1, versículo 1. Mirá lo que dice. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esta es una secuencia que muestra el equilibrio. Nosotros tenemos que hacer y después enseñar. Pero vos sabés bien que mucha gente se caracteriza por el don de hablar y habla y habla y habla, pero no hace nada. O habla y habla y habla, pero lo que hace no tiene nada que ver con lo que habla o con lo que enseña. En otras palabras, nosotros tenemos que tener cuidado. Primero viene la acción y luego viene enseñar acerca de lo que uno hace. En muchos lugares algunos se caracterizan por ser teóricos. No han hecho lo que dicen que hay que hacer o no han hecho lo que están enseñando a que otros hagan. Y eso, por supuesto, los desenmascara enseguida. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de pensar en convertirnos en maestros cuando todavía ni siquiera hemos sido alumnos. Y aquí los discípulos apóstoles estuvieron pegados a Jesús, vieron esta secuencia, observaron lo que hacía Jesús y él después que hacía milagros, sanaba, alimentaba, resucitaba, después les enseñaba lo que había hecho. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Sin embargo, hay muchas personas que como tienen el don del habla, piensan que tienen que usarlo y hablan y hablan y hablan, y esto se da mucho en las fábricas, por ejemplo, o en las empresas, o en una obra, en construcción, que algunos dicen, ahí viene el arquitecto, que lo único que hizo es estar estudiando en una silla sentado, pero ni siquiera tocó la cuchara de albañil, ni siquiera hizo tal o cual cosa. Me imagino que lo habrás escuchado. Yo lo escuché muchas veces, donde hay una diferencia de algunos que se jactan de haber hecho y de otros de enseñar. Pero el equilibrio está en que nosotros tenemos que hacer y enseñar. Que vos puedas enseñar lo que vivís, que vos puedas enseñar lo que has hecho, porque eso te da experiencia y te da autoridad irrefutable de que lo que estás enseñando vale, sirve y es útil. Aquí Jesús nos enseña este equilibrio que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El segundo equilibrio. Debemos tener equilibrio entre el trabajo y el descanso. Es muy importante este punto también. Vos sabés que hay muchos adictos al trabajo. En el versículo 31 dice, y él les dijo, vengan ustedes aparte al lugar desierto y reposen un poco. Miren qué importante que tu líder te diga, che, descansa un poco, o has trabajado mucho, o estás fatigado, necesitas un poco de reposo.
Qué lindo es que sea así y no al revés. Que te digan, che, no descanses demasiado, o estás demasiado de brazos cruzados, tirado panza arriba. Porque eran muchos los que iban y venían que ni aún tenían lugar de comer. Era una vorágine impresionante, muchísima gente, multitudes. Hacete la idea que estaban allí rodeando a Jesús y a sus apóstoles, que no tenían ni siquiera tiempo para comer. Y ellos estaban dispuestos a servir, a brindarse. Y Jesús estaba haciendo todo lo que era necesario para bendecir a todas esas personas que consideraba como ovejas sin pastor y tenía compasión por ellas. Pero aquí nosotros necesitamos aprender algo muy importante. Hay personas que tienen el trabajo como un Dios y justifican su ser con el hacer. Si no hacen, es como que no son. Y parece como que necesitan hacer mucho más para llamar la atención o para ser reconocidos o para decir, bueno, yo valgo, sirvo. Por eso muchos cuando llegan a la edad de retirarse, lamentablemente, y se jubilan, se sienten inútiles, se sienten como que ya no sirven para nada, como si nosotros sirviéramos de acuerdo al mundo y al mercado del mundo y fuésemos inútiles sin un empleo. Dios nos ha hecho valiosos y útiles y podemos servirlo de muchas maneras. Muchos, ya les dije otras veces y lo repito, porque varios me dijeron, pastor, cuando me jubile me voy a dedicar y voy a servir a Dios. Bueno, vos los viste, yo no los vi tampoco. Pero sería bueno servir con equilibrio. Miren los 10 mandamientos del perezoso. El primer mandamiento: se nace cansado y se vive para descansar. Ama tu cama como a ti mismo. Me acuerdo cuando Freddy vino un día y dijo, tenés que reprender a ese espíritu de Sabanás, por no decir Satanás, de sábana. Algunos aman demasiado la cama. Si ves a alguien descansando, ayúdalo. Descansa de día para que puedas dormir de noche. Miren, aquí en el tercer punto, no está de mal que la esposa o el esposo cubra a su esposo si sabe, o a la esposa, que ha trabajado mucho, y que le diga, mi amor, descansa un poco, has hecho demasiado, yo te voy a cubrir, contá conmigo, y viceversa. Bueno, qué lindo es que haya ese reconocimiento, porque Jesús reconoció a sus apóstoles que necesitaban descansar y les dijo, reposen un poco. El trabajo es sagrado, no lo toques. Aquello que puedas hacer mañana no lo hagas hoy. Calma, nunca nadie se murió por descansar. Lo que tengas que hacer, que lo haga otro. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Cuando sientas deseo de trabajar, siéntate y espera que te pase. Seguramente conocerás a alguien así, que le gusta descansar demasiado. Yo fui testigo como alguien le tiró un balde de agua fría a una persona mayor que se la pasaba durmiendo. Y por supuesto le gritó diciéndole, vago, perezoso, haragán, anda a buscar empleo. Pero fue un momento muy duro, difícil, pero necesario, porque una persona no reaccionaba y se la pasaba durmiendo. Volviendo al tema con respecto al trabajo. Es necesario que trabajemos, pero en el espíritu, no en la carne. Si vos trabajas en el espíritu, vas a disfrutarlo todo. Si trabajas en la carne, te vas a quejar, te vas a sentir desilusionado y, por supuesto, vas a sufrir. Pero cuando trabajas en el espíritu, Dios te va a recrear, te va a reponer fuerzas, te va a animar y te va a llenar de esperanza que lo que estás haciendo tiene un propósito y vale. Pero si lo haces con una motivación equivocada, una especulación equivocada, obviamente eso va a generar un montón de sufrimientos en quien esté haciendo algo de esa manera. Debemos tener equilibrio entre Dios y la gente. Versículos 32 y 33. Y se fueron en un barco al lugar desierto aparte. Fíjense, desierto aparte.
Ya el desierto es aparte, pero aquí enfatiza, además, se fueron aparte. Y los vieron ir muchos, y le conocieron y concurrieron allá muchos a pie de las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Ellos podrían haber ido caminando y hubieran llegado antes. Los que se fueron caminando, que eran multitudes, llegaron antes que ellos. Pero acá la idea era que Jesús quería llevarlos con él en el bote o en el barco y atravesar ese lago hasta llegar a la otra orilla. Quería estar con ellos porque era demasiada la saturación que ellos estaban teniendo, porque multitudes lo rodeaban, multitudes los demandaban, multitudes estaban presionándolos para que ellos rindieran, hicieran algo a su favor, porque estaban teniendo necesidades. Y puede ser que con vos pase lo mismo. Y nosotros tenemos que entender que Dios te va a producir un descanso espiritual, un reposo de tu alma, cuando vos lo haces a conciencia y crees que estás haciendo algo para la gloria de Dios. Y eso, por supuesto, también requiere que tengas un descanso. El descanso es necesario para reponer fuerzas, para recrearte. Hay algunos que consideran el descanso pecaminoso por su hiperactivismo, son hiperkinéticos, es como que no se pueden quedar quietos, pero no disfrutan nada, terminan agotados, exhaustos, sufriendo. Pero aquí hay un equilibrio que necesitamos tomar en cuenta entre Dios y la gente. Y es para lo que yo ahora te pido mucha atención, porque veo ese desequilibrio muy a menudo. Aquí Jesús les estaba dando un ejemplo. Se apartaban con Él, Él los llevaba consigo. Estaban con Dios hecho carne, porque Jesús era el Dios hecho carne entre ellos. Y por supuesto los llevó a un lugar aparte. Estar con Dios, pero no con la gente, es misticismo. Eso es un gran desequilibrio. Yo he visto a muchas personas que dicen, no, pastor, yo con Dios estoy bien, pero nunca van a la iglesia, no tienen ningún vínculo con la iglesia. La iglesia es gente, la iglesia son personas a las cuales Cristo redimió, la iglesia son personas a las cuales Cristo convocó. Que en la iglesia haya personas inmaduras, nadie te lo discute. Que en la iglesia haya gente que simpatiza con la iglesia y con el evangelio, tampoco nadie te lo discute. Pero la iglesia es el pueblo de Cristo, es la familia de Dios. Y hay personas que directamente no tienen ningún vínculo con la iglesia, ningún vínculo con ese tipo de gente o con la gente en general. Es más, hay personas que se jactan de ser ermitaños, de disfrutar la soledad y dicen, yo con mi perro suficiente. Una mujer me dijo, yo con mi loro suficiente. Bueno, hay mucha gente que no tiene vinculación con la gente. Yo te quiero mencionar, iglesia, que el primero y más grande mandamiento es amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu intelecto. Y el segundo y mayor gran mandamiento es amarás al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, el equilibrio está en amar a Dios, pero también amar a la gente. Amar a la gente, porque Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie se perdiera. Por lo tanto, no te podés justificar, no hay excusas para decir yo con Dios estoy re bien, pero no tenés vinculación con la gente, ni menos con la iglesia. Eso es desequilibrio y eso es un gran misticismo que tenés que corregir. Estar con la gente pero no con Dios es religiosidad. También es otro desequilibrio. Estar con la gente pero no con Dios es religiosidad. Algunas personas confunden pensando que agradan a Dios cuando van a la iglesia. Obviamente a Dios le agrada que vayas a la iglesia, pero ya te dije recién que podés pasarte toda la vida en una iglesia y no tener fe. Porque has creído que con el simple hecho de cumplir un ritual religioso o una actividad religiosa, ya con eso satisfaces a Dios. No,
A Dios lo satisfaces con la fe puesta en Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la Biblia. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay personas que van a la iglesia, no faltan nunca, pero nunca están con Dios. No oran, no leen la Biblia, no tienen sus devocionales privados, no invocan a Dios, no alaban a Dios, no están con Dios. Por lo tanto, no tienen vinculación con Dios. Son religiosos, tienen una vida religiosa que consiste en hábitos, en costumbres, en ritos, en formas que ya a las cuales se han acostumbrado, pero no tienen vinculación con Dios. Como dijo un hombre, si se muere hoy, ¿dónde va? Me voy al cielo con Dios. ¿Sí? ¿Cómo cree eso? Recién acabo de estar con Él y me confirma que yo soy su hijo. Bueno, qué lindo es saber que recién estuvimos con Dios. Qué lindo es saber que estamos siempre con Dios. Y por supuesto, Dios está con nosotros hasta el fin. Pero si vos sos una persona que solamente cumplís ritos, hábitos, costumbres y estás cumpliendo con la religión, entre comillas, discúlpame, pero hay un gran desequilibrio en vos y tenés que corregirlo. Tenemos que tener el equilibrio de estar con Dios y con la gente, porque Dios envió a Jesucristo para morir por la gente, cosa que la gente no vaya al infierno, sino que vaya al cielo. Estar con Dios y estar con la gente es equilibrio. Este es el equilibrio. Hay personas que a veces están mucho con Dios, se encierran como místicos y directamente no tienen vinculación con la gente. Y hay otras personas que se la pasan con la gente pero no están con Dios. Otro desequilibrio. Dios nos dio la capacidad de establecer el equilibrio porque si no la fe no va a ser ejercida, la fe no va a fluir. Nosotros tenemos que estar con Dios, pero también estar con la gente. Y por supuesto, hoy más que nunca. Mirá qué importante es este tema que traigo de parte de Dios para que lo consideremos, porque lo que viene por delante puede ser mucho peor. Y si te falta fe vas a sucumbir. Si te falta fe vas a dudar. Vas a vivir en una incertidumbre total porque no vas a saber ni siquiera de dónde agarrarte. Pero si tenés fe, tenés que confiar en que Dios ya nos ha dado la victoria y Él está con nosotros siempre hasta el fin. Por eso tenemos que desarrollar la fe y crecer en la fe para poder agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe, pero también amor para con la gente, para bendecirlas y ayudarlas y guiarlas al camino de bendición. Muchas personas no están teniendo esta fe correcta ni tampoco esta creencia. Se creen que por simplemente amar a Dios ya está, le falta la segunda parte, el segundo gran mandamiento. Por eso te invito a considerar esto para que agrades a Dios como corresponde y que puedas ser una persona que tu fe dé frutos, que tu fe se proyecte. El próximo domingo vamos a hablar de la administración de la fe. Veo muy claro estos puntos que vamos a considerar el próximo domingo. Pero necesitamos crecer en esta disciplina y en esta virtud gloriosa de vivir por fe y no por vista. Así que vamos a orar ahora para cerrar este mensaje y que esta semilla que Dios puso primero en mí dé fruto glorioso en vos y que seas una persona de una fe verdadera, no una mera confianza como el mundo tiene, sino una fe verdadera que agrada a Dios en todo. Vamos a orar, por favor. Señor, quiero pedirte que este mensaje pueda ser recibido, que haya equilibrio en tu pueblo, que no haya misticismo, no haya religiosidad, no haya una forma equivocada de proyectarse, Señor, como hijo o hija tuya. Señor, que podamos estar creciendo cada vez más en la fe para ver los milagros, las maravillas y disfrutar por sobre todas de las cosas de lo que tú has determinado para nosotros, tus hijos. Bendice a tu pueblo, guárdalo en el hueco de tu mano y ayúdalo